Hola, mi nombre es Alondra, pertenezco al grupo 3V12 y en este caso yo hablaré sobre Michael Faraday, mejor conocido como el padre del electromagnetismo. Este personaje es muy importante e interesante para la historia de la humanidad, ya que siendo una persona de bajos recursos, sin estudios, aportó mucho a nuestra humanidad, que hoy en día si no tuviéramos la revolución de la electricidad no sería como la tenemos hoy en día. Para eso hay que especificar dónde nace y qué sucesos tiene. Él nace un 22 de septiembre de 1791, cerca de Londres. Venía de una familia bastante numerosa, ya que eran 10 hijos, por lo cual su padre, siendo herrero, trabajaba la mayoría del tiempo para así darle un sustento a sus hijos. Cuando Michael tenía una edad mínima, su padre decide mudarse a Londres. Al llegar ahí, Michael toma la decisión de dejar de estudiar a los 13 años y comenzar a trabajar para así ayudar a su padre. Él comienza a tener un trabajo de encuadernador. Esto es un golpe de suerte tanto para él como para la humanidad. ¿Por qué? Bueno, al tener contacto directo con investigaciones, notas, experimentos, etc., de distintos científicos, Michael comienza a revisarlos, a leerlos y aprender de ellos, tomando en cuenta que él ya no estudiaba. ¿Qué llevó a esto? Llevó a que Michael comenzara a tener una fascinación por la ciencia, pero más específicamente por la electricidad. La vida de Michael cambió aún más cuando la Royal Society se crea también la Royal Institute, el cual son dos academias dirigidas a la ciencia y al conocimiento. ¿Cómo es que estas dos academias cambian la vida de Faraday? Bueno, lo que hacía la Royal es que cada viernes hacía conferencias en la cual distintos científicos daban lo teórico, pero también hacían algunas prácticas. Eso eran más conocidos como showmans, ya que a pesar de que tenían lo teórico, mostraban qué podía hacer eso. Esto en ese entonces eran considerados como los rockstars, ya que no se regían a lo que era la religión, etcétera, se regían a su propio modo de ser. La conferencia que más marcó fue la de Humphrey David, ya que para Faraday él era su rockstar, era su admiración hacia ese científico. También hay que considerar que era uno de los científicos más importantes de la época, ya que él descubrió varios elementos de la tabla periódica, entre otros experimentos. Esto también era alucinante para la gente, ya que podían ver colores, texturas, sabores, olores, etc. por los showmans. Sin embargo, Faraday en esa conferencia hizo una transcripción completa escrita de lo que Davy dijo, cada punto, todo. O sea, hizo completamente todo, lo transcribió a un libro para después encuadernarlo muy bien. Después de encuadernarlo, Michael Faraday decide regalárselo. Davy quedó fascinado con este tipo de detalle que le hizo él, ya que era tener toda su conferencia en un libro que podía leer y podía hacer observaciones, podía modificarlo, etc. Por fortuna y desfortuna de David, tiene un accidente en su laboratorio y esto lo lleva a buscar a un asistente. La persona que le dio los tickets a Michael para que asistiera a esa conferencia le dice a David que tome a Michael para que sea su asistente. ¿Qué es lo que pasa? Que David decide llamar a Michael y ofrecerle, y para Michael algo espectacular, ya que era la persona a la que más admiraba. Sin embargo, eso no quiere decir que Michael entrara directamente a hacer experimentos, nada de eso. Michael entró lavando suelos, lavando material, menos haciendo experimentos. Como fue pasando el tiempo, David se dio cuenta de su potencial y decidió ponerle experimentos bastante básicos. También al pasar el tiempo, Michael comenzó a destacar más y David comenzó a darle trabajos reales de ciencia. Esto quiere decir que escribir artículos, experimentación, también supervisar experimentos, etc. Fue muy necesario Michael para Davy. Algo que nunca se imaginó Davy, que nunca se imaginó la Royal Society, era que Faraday comenzaría a superar a Davy de una manera impresionante y de una manera muy rápida. Sin embargo, tiempo después fue despedido una persona que era muy importante para la Royal Society y un espacio en la Royal Society, ya que fue despedido un científico. ¿Qué fue lo que hizo Davy? Puso como primera persona a Michael, ya que lo había demostrado. Sin embargo, no entró
directamente o no le dieron el puesto directamente, y hay que tomar en cuenta que la Royal Society en esos tiempos era para los caballeros y no específicamente para gente educada o el concepto que manejamos más hoy en día, sino para gente que pertenecía a la realeza. Y claramente Michael no encajaba en eso, ya que, como recordemos, venía de una familia numerosa, pobre, no tuvo estudios. Por esos tipos de cositas, Michael no encajaba totalmente en ese puesto. El candidato para ese puesto no fue el mayor logro para Faraday, aunque en ese momento sí lo estaba haciendo. ¿Cuál fue su mayor logro? El científico Obsten observa una brújula la cual cambia su sentido conforme a la electricidad. Y en ese momento Davy y otro científico, el cual es William, comienza a hacer distintos experimentos con dichas bases que ya les había dado Obsten, para así para producir un movimiento continuo dado por la electricidad. Sin embargo, Faraday toma ventaja en eso, ya que hay que recordar que a él le fascinaba la electricidad, y con un experimento bastante sencillo Faraday consigue transferir energía o electricidad a un movimiento circular. Quiere decir que Faraday inventó el primer motor eléctrico. Hay que tomar en cuenta y hay que pensar que si no hubiera estado esa invención, no tendríamos carros, no tendríamos distintos objetos que hoy en día para nosotros son algo común, pero para ese tiempo era algo nuevo. Esto hizo que Faraday comenzara a recibir halagos y comenzara a ser más reconocido mundialmente. Sin embargo, no todo sería color de rosa, ya que Faraday ganaría un enemigo, el cual sería el que menos imaginaría que sería su mentor, Davy. Él quería ganar el reconocimiento que estaba teniendo Faraday ahora. Entonces, ¿qué es lo que quería hacer Davy? Truncar su carrera, por así decirlo, y comenzó a decir que Faraday había plagiado uno de sus experimentos, que era con el que Faraday comenzó a ser más reconocido. Esto provocó que la Royal Society comenzara a dudar un poco de la palabra de Faraday, ya que para ese entonces Davy era uno de los científicos más reconocidos en este mundo. Era algo injusto, sin embargo, la gente sabía que Faraday era una estrella de la ciencia. Para esto, Davy, en forma de acabar, su manera de hacer que Faraday tomara un rumbo diferente al cual era su rama, que era la electricidad, lo mandó a hacer una investigación en la cual Faraday puso 5 años de su vida, la cual era con unos cristales. No tuvo éxito. Después de esos 5 años, Davy muere y Faraday vuelve a su campo, que es la electricidad. Fue como un alivio para él, ya que podía comenzar a hacer de nuevo sus experimentos. Voy a tomar otro de sus experimentos, el cual también es uno de los más importantes, y el cual ha ayudado a esta revolución para la humanidad. ¿Qué quería que se demostrara Faraday o cuál era su inquietud? Quería saber, ya había demostrado que la electricidad formaba magnetismo y ahora quería ver si el magnetismo formaba electricidad. Hizo varios prototipos de experimentos, pero ninguno dio resultado. Sin embargo, con un experimento bastante sencillo logró que se diera el resultado. ¿Cuál era este experimento? Era acercar un imán a un circuito conectado a un medidor. ¿Qué fue lo que descubrió en ese experimento? ¿Qué era lo que observó? Que cuando se acercaba o se alejaba el imán se convertía en una corriente. Esto claramente da una introducción al electromagnetismo. Para esa época era algo bastante avanzado. Gracias a este experimento se crea el primer generador eléctrico. En este caso solamente hablé de 2 experimentos. Que Michael Faraday fue uno de los personajes más importantes para la humanidad. Y gracias a Davy, yo creo que el mejor descubrimiento de Davy fue Michael Faraday, ya que si no se hubiera descubierto este personaje, no hubiera ayudado a la revolución humana que tenemos hoy en día y probablemente estaríamos un poco menos evolucionados a como estamos ahora.